¿Alguna vez has estado navegando por tus redes sociales y te has encontrado con alguna publicidad de cursos o academias donde te ofrecen enseñarte sobre el trading? Quizás has pensado que son estafas y las ignoras, y probablemente sí lo sean. O quizás piensas que el trading es algo muy difícil de aprender y que tú no podrías hacerlo, pero la realidad es que no es tan difícil si entiendes ciertos términos. En este video aprenderemos los conceptos más importantes para poder introducirte en el mundo del trading. Así que sin más demora, empecemos. Módulo 1. Introducción al trading. Lección 1. ¿Qué es el trading? Introducción al mundo del trading y sus principales características. El trading es una actividad financiera que consiste en la compra y venta de instrumentos financieros en los mercados con el objetivo de obtener ganancias a través de la fluctuación de los precios. Los instrumentos financieros pueden ser acciones, bonos, divisas, materias primas, entre otros. Los traders pueden operar en diferentes mercados, como el mercado de valores, el mercado de divisas, Forex, el mercado de criptomonedas, entre otros. También pueden operar en diferentes plazos, desde operaciones a corto plazo de unos pocos minutos hasta operaciones a largo plazo de varios años. El trading requiere una serie de habilidades y conocimientos técnicos y fundamentales, así como una comprensión de los aspectos psicológicos del trading. Los traders también deben ser capaces de gestionar adecuadamente el riesgo y tener una estrategia sólida para alcanzar sus objetivos de ganancias. En resumen, el trading es una actividad emocionante y potencialmente rentable que puede requerir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para dominar. Los traders exitosos suelen ser disciplinados, pacientes y capaces de tomar decisiones informadas basadas en un análisis riguroso del mercado y la situación actual. Lección 2. ¿Por qué la gente hace trading? La mayoría de las personas que hacen trading lo hacen con la intención de obtener ganancias financieras. El trading puede ser una forma emocionante y potencialmente rentable de ganar dinero, y se ha convertido en una opción popular para aquellos que buscan aumentar su riqueza o generar ingresos adicionales. Además de las ganancias financieras, muchas personas también encuentran el trading como una actividad emocionante y desafiante. El proceso de analizar los mercados, tomar decisiones de compra y venta y ver el rendimiento de las operaciones puede ser muy gratificante, tanto en términos de satisfacción personal como de logro. Otro factor que puede motivar a las personas a hacer trading es la flexibilidad que ofrece. A diferencia de un trabajo convencional, el trading no requiere una ubicación física específica o un horario estricto, lo que permite a los traders tener más control sobre su tiempo y su vida en general. En resumen, las razones por las que la gente hace trading pueden variar, desde la búsqueda de ganancias financieras hasta la emoción y el desafío que representa, así como la flexibilidad que ofrece. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el trading también conlleva riesgos y es importante educarse y prepararse adecuadamente antes de empezar a operar. Lección 3. Tipos de mercados. Existen diferentes tipos de mercados en los que se puede operar, cada uno con sus propias características y factores que influyen en su comportamiento. A continuación, se describen los principales tipos de mercados. Mercado de valores. Este es el mercado en el que se negocian las acciones de empresas públicas. Los inversores compran y venden acciones con la esperanza de obtener ganancias en función de los cambios en el precio de las acciones. Los factores que afectan a los precios de las acciones incluyen los resultados financieros de la empresa, la economía global, los cambios en las leyes y regulaciones, entre otros. Mercado de divisas. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo, en el que se negocian diferentes tipos de monedas. Los participantes del mercado compran y venden divisas con la esperanza de obtener ganancias en función de los cambios en el tipo de cambio entre dos monedas.
Los factores que influyen en el tipo de cambio incluyen las políticas económicas y monetarias de los gobiernos, las noticias económicas y políticas y otros factores macroeconómicos. Lección 4. Tipos de instrumentos financieros. Los instrumentos financieros son herramientas utilizadas en los mercados financieros para facilitar la inversión y el trading. Hay una amplia variedad de instrumentos financieros disponibles en los mercados, cada uno con sus propias características y riesgos. En esta lección, exploraremos los tipos de instrumentos financieros más comunes. 1. Acciones. Las acciones son instrumentos financieros que representan la propiedad parcial de una empresa. Cuando compras acciones de una empresa, estás comprando una parte de la empresa y te conviertes en accionista. Los accionistas tienen derecho a una parte de las ganancias de la empresa y pueden votar en las decisiones de la empresa. 2. Bonos. Los bonos son instrumentos financieros que representan un préstamo a una empresa o gobierno. Cuando compras un bono, estás prestando dinero a la entidad emisora y recibes intereses a cambio. Los bonos son considerados una inversión de bajo riesgo, ya que ofrecen una rentabilidad fija y predecible. 3. Fondos de inversión. Los fondos de inversión son instrumentos financieros que agrupan el dinero de varios inversores para invertir en una variedad de activos, como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Los fondos de inversión son administrados por un gestor de fondos y pueden ofrecer una mayor diversificación y una gestión profesional de la inversión. 4. Futuros. Los futuros son instrumentos financieros que permiten a los inversores comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio acordado previamente. Los futuros se utilizan a menudo como una herramienta de cobertura para los inversores que buscan protegerse contra la volatilidad del mercado. 5. Opciones. Las opciones son instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha determinada. Las opciones pueden ser utilizadas para especular sobre la dirección del mercado o para proteger una inversión existente contra la volatilidad del mercado. 6. Forex. El mercado de divisas, también conocido como Forex, es un mercado descentralizado donde se compran y venden monedas de diferentes países. Los inversores pueden especular sobre la dirección de los tipos de cambio de las monedas y obtener ganancias a partir de la diferencia entre los precios de compra y venta. Estos son solo algunos de los tipos más comunes de instrumentos financieros disponibles en los mercados. Es importante comprender los riesgos y beneficios de cada instrumento antes de tomar decisiones de inversión. Módulo 2. Análisis del mercado. Lección 5. Análisis técnico. 1. Introducción al análisis técnico. El análisis técnico es un enfoque utilizado por los traders para analizar los movimientos del mercado y predecir futuros cambios de precios basados en el historial de precios. Este método se enfoca en el uso de gráficos y herramientas técnicas para identificar patrones y tendencias en los movimientos de precios de los activos. El análisis técnico es importante en el trading porque ayuda a los traders a tomar decisiones informadas basadas en el comportamiento del mercado. Al utilizar herramientas técnicas, los traders pueden identificar oportunidades de compra o venta de activos, lo que les permite maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. 2. Tipos de gráficos utilizados en el análisis técnico. Existen 3 tipos principales de gráficos utilizados en el análisis técnico: gráficos de barras, gráficos de velas japonesas y gráficos de líneas. Cada tipo de gráfico tiene sus propias ventajas y desventajas. Gráficos de barras. Este tipo de gráfico muestra el rango de precios de un activo durante un periodo de tiempo determinado. Cada barra representa un periodo de tiempo específico y contiene información sobre el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo de ese periodo.
Gráficos de velas japonesas. Estos gráficos también muestran el rango de precios de un activo durante un periodo de tiempo específico, pero utilizan velas en lugar de barras. Cada vela muestra el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo de un periodo de tiempo específico. La parte central de la vela se llama cuerpo y las líneas que se extienden desde el cuerpo se llaman mechas. Gráficos de líneas. Este tipo de gráfico muestra la tendencia de precios de un activo a lo largo del tiempo. Se dibuja una línea que conecta los precios de cierre de un activo durante un periodo de tiempo específico. 3. Indicadores técnicos. Los indicadores técnicos son herramientas utilizadas por los traders para analizar los movimientos de precios y predecir futuros cambios de precios. Algunos de los indicadores técnicos más comunes son: medias móviles. Una media móvil es un indicador que muestra el promedio de los precios de un activo durante un periodo de tiempo determinado. Las medias móviles se utilizan para identificar tendencias y señales de compra y venta. Osciladores, RSI, MACD. Los osciladores son indicadores que miden el impulso del precio de un activo. Los indicadores de fuerza relativa, RSI, y la convergencia y divergencia de la media móvil, MACD, son dos de los osciladores más utilizados. Bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger son un indicador que muestra la volatilidad de un activo. Se calculan utilizando una media móvil y dos desviaciones estándar. Las bandas de Bollinger se utilizan para identificar niveles de soporte y resistencia. 4. Interpretación de gráficos y uso de indicadores técnicos. Una vez que se han comprendido los diferentes tipos de gráficos y los indicadores técnicos utilizados en el análisis técnico, es importante aprender a interpretarlos para identificar las tendencias, patrones y señales de compra y venta en el mercado. Identificación de tendencias. El análisis técnico se basa en la idea de que los precios se mueven en tendencias, ya sea al alza, a la baja o lateralmente. Identificar la dirección de la tendencia es crucial para el éxito del trading. Una tendencia alcista se caracteriza por una serie de máximos y mínimos crecientes, mientras que una tendencia bajista se caracteriza por una serie de máximos y mínimos decrecientes. Una tendencia lateral se produce cuando el precio oscila dentro de un rango estrecho. Identificación de patrones gráficos. Los patrones gráficos son formaciones de precios en los gráficos que pueden indicar un cambio en la dirección de la tendencia. Algunos patrones comunes incluyen los triángulos, los hombros cabeza hombros, los doble y triple top barra diagonal bottom, entre otros. La identificación de patrones gráficos puede ayudar a los traders a anticipar la próxima dirección del precio. Identificación de señales de compra y venta. Las señales de compra y venta se producen cuando se identifica una oportunidad de trading en el mercado. Los indicadores técnicos pueden ayudar a identificar estas señales al proporcionar información sobre la dirección de la tendencia, la fuerza del movimiento del precio y los niveles de soporte y resistencia clave. Las señales de compra se producen cuando el precio se encuentra en un nivel de soporte y comienza a subir, mientras que las señales de venta se producen cuando el precio se encuentra en un nivel de resistencia y comienza a bajar. Lección 6. Análisis fundamental. 1. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es un enfoque de análisis de mercado que se basa en evaluar el valor de un activo financiero mediante el estudio de factores económicos y financieros que afectan su desempeño a largo plazo. A diferencia del análisis técnico, que se enfoca en el estudio de gráficos y patrones de precios, el análisis fundamental se centra en los factores subyacentes que impulsan los precios. 2. Factores económicos y financieros. Los factores macroeconómicos, como el crecimiento económico, la inflación y las tasas de interés, son algunos de los factores que pueden afectar los mercados financieros. El análisis fundamental utiliza estos factores para determinar el valor de los activos financieros y predecir su desempeño futuro.
3. Análisis de estados financieros. El análisis de los estados financieros de una empresa, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, puede proporcionar información valiosa sobre la salud financiera de la empresa y su potencial de crecimiento. El análisis de ratios financieros, como el ratio de liquidez, el ratio de endeudamiento y el ratio de rentabilidad, también es una parte importante del análisis fundamental. 4. Análisis de la industria y el mercado. El análisis de la industria y el mercado es otra parte importante del análisis fundamental. Esto implica evaluar la salud de una industria y el mercado en general, y cómo esto puede afectar el desempeño de las empresas dentro de esa industria. Los factores a considerar pueden incluir la competencia, las barreras de entrada, la demanda del mercado y los cambios regulatorios. 5. Calendario económico y eventos importantes. Mantenerse al tanto de los eventos económicos y políticos que pueden afectar los mercados financieros es fundamental para el análisis fundamental. Esto puede incluir informes económicos, como el informe de nóminas no agrícolas y el informe de inflación, así como acontecimientos geopolíticos, como elecciones y conflictos internacionales. 6. Estrategias de trading basadas en análisis fundamental. Las estrategias de trading basadas en análisis fundamental pueden incluir la selección de acciones de empresas subvaluadas que tienen un potencial de crecimiento o la evaluación de los cambios en las políticas gubernamentales y los informes económicos para identificar oportunidades de inversión. También puede involucrar la utilización de herramientas de valoración, como el análisis de descuento de flujo de efectivo, para determinar el valor intrínseco de un activo financiero. Lección 7. Análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo, también conocido como análisis cuantitativo de inversión, IAQ, es una técnica de análisis de mercado que utiliza herramientas y modelos matemáticos y estadísticos para evaluar datos financieros y de mercado. El objetivo del análisis cuantitativo es identificar patrones y tendencias en los datos y utilizar esta información para tomar decisiones de inversión. Algunas de las herramientas y modelos utilizados en el análisis cuantitativo incluyen: 1. Análisis de regresión. El análisis de regresión se utiliza para identificar la relación entre dos o más variables. En el análisis de mercado, esto puede ser utilizado para identificar la relación entre el precio de una acción y los factores que afectan su precio. 2. Modelos de valoración. Los modelos de valoración utilizan datos financieros y económicos para estimar el valor de una empresa o un activo. Estos modelos pueden ser utilizados para identificar activos subvalorados o sobrevalorados. 3. Análisis de series temporales. El análisis de series temporales se utiliza para identificar patrones en los datos financieros a lo largo del tiempo. Esto puede incluir la identificación de tendencias y ciclos en los precios de las acciones. 4. Análisis de datos históricos. El análisis de datos históricos se utiliza para identificar patrones en los datos financieros a lo largo del tiempo. Esto puede incluir la identificación de tendencias y ciclos en los precios de las acciones. El análisis cuantitativo es utilizado por muchos traders y gestores de fondos de inversión para tomar decisiones de inversión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis cuantitativo tiene sus limitaciones. Por ejemplo, los modelos matemáticos y estadísticos utilizados en el análisis cuantitativo se basan en datos históricos y no pueden predecir el futuro con certeza. En resumen, el análisis cuantitativo es una técnica de análisis de mercado que utiliza herramientas y modelos matemáticos y estadísticos para evaluar datos financieros y de mercado. Aunque puede ser útil para identificar patrones y tendencias en los datos, es importante tener en cuenta sus limitaciones y utilizar otros métodos de análisis en conjunto con el análisis cuantitativo para tomar decisiones de inversión informadas. Lección 8. Planificación de trading y gestión de riesgos.
La planificación de trading y la gestión de riesgos son componentes esenciales para tener éxito en el trading. En esta lección, exploraremos cómo desarrollar un plan de trading efectivo y cómo gestionar el riesgo de manera adecuada. 1. El plan de trading. Definición de objetivos. Es importante establecer metas claras y realistas para tus operaciones. Establece objetivos a corto y largo plazo, tanto en términos de rendimiento financiero como de desarrollo de habilidades. Estrategia de trading. Desarrolla una estrategia de trading sólida que se ajuste a tu estilo y preferencias. Considera el marco temporal, los activos financieros y los indicadores técnicos que utilizarás. Reglas de entrada y salida. Establece reglas claras sobre cuándo entrar y salir de una operación. Esto puede basarse en señales técnicas, eventos económicos u otros factores relevantes. Gestión de capital. Define cómo asignarás tu capital entre diferentes operaciones. Determina el tamaño de la posición y establece límites de riesgo para cada operación. Gestión de riesgos. Evaluación de riesgos. Analiza cuidadosamente los riesgos asociados con cada operación. Considera la volatilidad del mercado, el tamaño de la posición y otros factores que puedan afectar tus operaciones. Stop Loss y Take Profit. Utiliza órdenes de Stop Loss y Take Profit para limitar tus pérdidas y asegurar ganancias. Establece niveles de Stop Loss adecuados según tu estrategia y tolerancia al riesgo. Diversificación. Evita concentrar todo tu capital en una sola operación o activo. Diversifica tu cartera para reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de ganancias. Gestión emocional. Controla tus emociones y evita tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo o la codicia. Mantén la disciplina y sigue tu plan de trading incluso en momentos de volatilidad. Recuerda que la planificación de trading y la gestión de riesgos son procesos continuos. Debes revisar y ajustar regularmente tu plan de trading en función de los resultados y las condiciones del mercado. Mantén un registro detallado de tus operaciones y realiza un análisis periódico para mejorar tu desempeño. En resumen, la planificación de trading y la gestión de riesgos son fundamentales para el éxito en el trading. Un plan de trading bien elaborado te proporcionará una estructura clara para tus operaciones, mientras que una adecuada gestión de riesgos te ayudará a proteger tu capital y maximizar tus ganancias a largo plazo. Y así concluimos la primera parte de nuestro curso de trading básico. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho sobre la introducción al trading y el análisis del mercado. Estos conocimientos son fundamentales para desarrollar una base sólida en el mundo del trading. Pero esto no es todo, aún nos queda la emocionante segunda parte de este curso. En los próximos videos, exploraremos las estrategias de trading y la psicología del trading. Aprenderán cómo implementar estrategias efectivas en diferentes escenarios del mercado y cómo mantener la mentalidad adecuada para el éxito en sus operaciones. Así que los invito a que no se pierdan la segunda parte del curso. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para recibir las actualizaciones de los nuevos videos. Estoy seguro de que encontrarán información valiosa y práctica que los ayudará a mejorar sus habilidades como traders. Hasta la próxima.